Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. La audiencia de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Que tengan todos un feliz año, un nuevo año lleno de amor, de muchas oportunidades de evolución espiritual y material. Son los deseos de nuestro programa radial Luces para el Alma, que hace su primera entrega en el año 2015 con nuevos temas desde la visión espírita. Nuevos temas que van a ayudarnos a mejorar nuestras vidas, integrarnos más a la vida espiritual que tanto necesitamos para el desarrollo de nuestro ser. Hoy vamos a tener un programa especial y queremos llegar a sus corazones con mucha alegría, porque este año está lleno de positivismo, de grandes oportunidades de cambio y de mejoramiento. Ya pasó la noche del 31 e inicia un nuevo ciclo de experiencias para cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy en el estudio vamos a tener la presencia especial de un espírita brasilero, psicólogo, escritor, quien nos va a degustar con toda la visión espírita de la psicología alrededor de las problemáticas humanas. Hoy haremos un recorrido por experiencias de vida en su trabajo a nivel de la terapia, de la ayuda que nos brinda la doctrina espírita para la liberación de nuestros corazones y de nuestras almas. También tendremos la presencia aquí de John, de Axel, de Guido, de Jorge, quienes vamos a hacer todo este conversatorio con la alegría de brindarles una nueva oportunidad para el desarrollo. Muy buenos días, John. Buenos días, Guido. Buenos días, Axel. Un saludo fraternal a todos los radioescuchas que nos siguen en esta labor de divulgación de la doctrina espírita como una forma de consolar y de encontrar la felicidad espiritual que todos queremos. De la forma en como decía Víctor, hoy vamos a trabajar un tema interesantísimo para la ciencia, muy actual y vigente, porque después que Allan Kardec proclama el libro de los espíritus, el 18 de abril de 1857, una de sus principales conciencias como ciencia es definitivamente el nacimiento de una forma nueva de evaluar, de desarrollar las facultades psíquicas del alma. Después de constatada la inmortalidad, Kardec, en esa pedagogía, en esa investigación que lo caracterizó, se dio cuenta, aprovechándonos de una frase básica de él, que realmente el hombre necesitaba saber de la naturaleza de los espíritus para entender el concepto de felicidad. El hecho de que los espíritus se revelaran marcaba todo un paradigma interesantísimo, toda vez que estos seres extracorpóreos venían a decirnos que toda la felicidad que tenían de ese lado de la vida estaba marcada por la forma en cómo habían llevado sus vidas, por la forma en cómo se habían identificado con Dios. Y es por eso de que va a ser maravilloso el tema de esa visión espírita, Guido, ¿cierto? Sí, muy buenos días a todos los amables radioescuchas, muy buenos días a todos ustedes, queridos hermanos. Sí, como tú acabas de decir, John, es bien interesante este aporte que la doctrina espiritista hace para la humanidad hoy en día. Como espiritismo, bien dicho por Kardec, es una ciencia que tiene tres aspectos esenciales. Consta de una filosofía en su doctrina y consta de un aspecto moral fundamental, y en esa trilogía la ciencia como tal, la ciencia espírita. Por lo tanto, este
estudio de la doctrina espírita invita al ser a prepararse en los tres aspectos fundamentales, como es ciencia, filosofía y doctrina, teniendo en cuenta como doctrina el aspecto moral, y el aspecto moral de la doctrina espírita es precisamente fundamental, porque se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, en sus evangelios y en sus enseñanzas prácticas de vivencia. Es por eso, pues, que adicionalmente a ello, más tarde vendrían grandes desarrolladores, como lo es nuestra gran mentora espiritual Juana de Ángelis, quien se comunica a través del medium Divaldo Pereira Franco y nos trajo años más tarde lo que llamamos hoy la psicología espírita, que será mucha y gran parte del tema para el desarrollo de hoy. Nuestro querido amigo Axel. Sí, entonces, siguiendo con la temática, vemos lo importante que nos enseña la doctrina espírita, ¿no? Aspectos importantes como la inmortalidad del alma. Somos espíritus inmortales. Y precisamente ese conocimiento, ese concepto claro de que no morimos, de que somos eternos, definitivamente debe cambiar nuestra concepción de la vida, cómo llevar nuestra vida. Y tener claro lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Que no podemos encontrar en lo material la felicidad. Lo material es precisamente el proceso por medio del cual nosotros transitamos, experimentamos, aprendemos y fortificamos nuestro espíritu. Así, la parte espiritual es lo esencial, y es lo que nos trae la doctrina, lo que hemos estado hablando de todos estos sábados, el tema de quiénes somos realmente. Hacia dónde vamos es el punto claro que tenemos que definir nuestra existencia. Qué tipo de espíritu somos, hacia dónde debemos llegar. Entonces damos la bienvenida a Jorge para seguir con estos temas que son tan interesantes y tan contemporáneos. Muy buenos días para todos. Es realmente de recordar de que, es decir, el desarrollo espiritual es lo importante y principal para cada uno de nosotros. Lo material no es malo, ¿no? Lo material es el uso que hagamos de ello, porque todos trabajamos, luchamos en el día a día por mantenernos materialmente, porque estamos en un mundo material donde las necesidades hay que cubrirlas en todos los campos de la vida, pero si no se nos olvide que todo eso es transitorio, es momentáneo. Somos simplemente administradores de lo material, no dueños, porque los dueños podemos decir, esto es mío y nadie me lo quita, ¿no? Pero la misma vida nos enseña de que las cosas pasan de dueño, las cosas se modifican, se transforman, las cosas materiales, los objetos materiales. Hasta nosotros mismos abandonamos un día a la tierra, ¿no? Con este cuerpo físico para entrar a la vida espiritual. Entonces eso nos demuestra de que todos nosotros vivimos una realidad espiritual, imbuidos en una experiencia corporal, pero que necesitamos despertar nuestra conciencia para que lo material no nos arrastre a sufrimientos, a desequilibrios, a unas situaciones que realmente nos harán padecer muchas consecuencias desagradables, ¿no? Entonces la propuesta espírita es esa, que desarrollemos mucho más la espiritualidad sin olvidarnos que estamos aquí en la tierra, estando en la tierra, pero mirando de que somos espíritus inmortales. Sí, es importante entonces resaltar esto, tener en cuenta nuestra transitoriedad en la vida, ¿no? En la vida corporal. Nosotros como espíritu debemos siempre estar mirando entonces la forma en cómo desarrollarnos interiormente, ir progresando, y para eso son las actividades, para eso es lo difícil que sentimos a veces las relaciones entre los seres humanos, en todos los aspectos, en la parte familiar, en la parte laboral, inclusive en los colegios, vemos cómo son los roces, las problemáticas que existen entre las personas y otras, el simple propósito de siempre estar por delante de los demás, ese arribismo, ese deseo de ser mejor que los demás, es precisamente lo que creemos que la parte material es esencial, porque creemos que si entre más material tenemos, más personas somos, porque nuestra concepción de educación hasta ahora nos ha enseñado a que tenemos que llegar a tener cosas, a adquirir un título, a adquirir una vivienda, a adquirir un carro, es la tenencia a lo material. No nos enseñan a ser nosotros interiormente, a desarrollarnos interiormente. Ese es el objetivo esencial que tiene la doctrina, de descubrir ese ser interior que tenemos dentro de nosotros, que es precisamente donde despertamos nuestra conciencia,
nuestra conciencia, la realidad de la vida que llevamos para poder tener mejores relaciones con las personas. Sí, es importante eso, ¿no? Es una propuesta de vida, una propuesta trascendental, una propuesta que nos debe llevar a cada uno de nosotros a un despertar maravilloso de una realidad aquí como seres que estamos en este proceso, en este momento, viviendo una experiencia corporal, ¿no? Entonces esa es la propuesta espírita. Esa propuesta espírita que nosotros debemos trabajar mucho para que podamos así ir aprendiendo, aprovechando cada experiencia de la vida, para que así vayamos desarrollando una visión clara del papel que cada uno de nosotros, el rol que desempeñamos como padres, como hijos, como hermanos, como hombre, como mujer. Ese rol lo debemos ir tomando claramente en nuestro diario vivir para no equivocarnos en las experiencias evolutivas que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Entonces vamos a entrar a un corte comercial. No se olviden de llamar a sus preguntas en el 656-5252. Estamos en el programa Luces para el Alma. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces en nuestro programa. Como les dijimos en la primera parte, hoy tenemos un gran especial de 2 horas con la compañía del psicólogo y también espírita, el señor César Braga Said, quien está de visita en la ciudad de Cartagena para dictar una conferencia sobre la visión y la misión de Juana de Ángelis en el trabajo que se ha desarrollado aquí en la tierra a nivel de la divulgación de la doctrina espírita. Hoy tenemos su grata presencia y vamos a conocer de él su experiencia, su trabajo, toda la trayectoria que ha tenido para el desarrollo de la visión psicológica de la psicología. Entonces vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestro espacio, y qué bueno estar aquí y contar con tu presencia, César. Es un placer muy grande estar acá con todos ustedes. Espero ser útil dentro do posible, recordando que yo no soy un hablante fluente de vuestra hermosa lengua, mas estoy acá con mucha buena voluntad, con el deseo sincero de servir a todos los radio oyentes y a ustedes, hermanos de mi corazón. Muchas gracias, César, por tus palabras. Entonces iniciemos este hermoso programa del día de hoy con la pregunta inicial. ¿Cómo llegaste? ¿Sí? ¿Cómo llegaste a todo este trabajo de conocer todo el desarrollo de Juana de Ángelis, también como escritora, también como productora de toda una obra a nivel psicológico que nos apoya a nosotros, a los espíritas, y también a la humanidad en general? Yo tengo un cariño muy grande por Juana. Pienso que Juana en mi vida es una presencia permanente y constante desde cuando yo estaba en mi adolescencia, porque mi primer libro espírita llama-se Mías de Amor,
psicografado por Divaldo Franco, su primer libro psicografado. Entonces mi madre me regaló con esta obra que yo pude a lo largo del tiempo estudiar, conocer. Entonces mi primer contacto se dio por intermedio de su obra psicográfica, Millas de Amor, en portugués, Messe de Amor. Después fui trabajar en una institución llamada Escuela Espírita Juana de Ángeles. Y más una vez, su nombre estaba presente en mi vida. Después, un poquito más adelante, Víctor, tuve la oportunidad en la Universidad Federal del Río de Janeiro de hacer una maestría. Mi disertación de mestrado llamóse Escuela Espírita Juana de Ángeles. Recientemente, há cerca de 3 a 4 años, tuve también la oportunidad de escribir un libro que llama-se Juana y Jesús, una historia de amor, junto con Divaldo Franco. Pienso que no hay como pensar en mi propia existencia disociada del nombre de Juana, este espíritu amigo, cariñoso, siempre presente, orientando no solo mis pasos, mas los pasos de todos sus hijos que encuentran-se espalhados por todo o planeta. Penso que é um pouco um resumito de como se dá mi relación con Juana. Sí, bueno, muy importante, interesante para que tengamos una idea clara del grado de conocimiento que usted tiene con la doctrina espírita y con las enseñanzas psicológicas de Juana de Ángeles, porque la trascendencia de su obra radica precisamente en la psicología que ella nos ha traído, un campo que estaba vacío y que precisamente ella vino a llenar con sus enseñanzas psicológicas y con su famosa serie psicológica. Entonces, la pregunta, yendo más directamente al grano, de esta psicología espírita, que así la denomina ella, porque tenemos una psicología espírita que se diferencia en gran medida de la psicología tradicional, de esta psicología espírita que nuestra mentora espiritual nos ha traído, ¿qué resalta y encuentra usted como más importante, trascendental y fundamental para nosotros los espíritas y para el ser humano común que no conoce nuestra doctrina? Sí. Divaldo ha hablado há algum tempo atrás que Juana, en su obra psicográfica, tiene 3 momentos distintos. Primero, sus libros de consuelo, que empieza con Millas de Amor. Después, num segundo momento, libros de estudio, de aprofundamiento doutrinário, estudios espíritas, es un ejemplo. Después de la tempestad también, por ahí sigue. Y num terceiro momento, la serie psicológica. Entonces, son 3 grandes momentos en la trayectoria psicográfica, literaria de Juana junto a nosotros, espiritistas, y no espiritistas también. La serie psicológica, dentro de tantos aspectos que podemos profundizar y comprender, me llama mucho la atención su invitación para el autoconocimiento, para que possamos nos autoconocer. En el libro de los espíritus tenemos la cuestión 919, donde Santo Agostinho nos invita a este trabajo, mas Juana desarrolla un poco más, profundiza y nos ayuda a percibir mejor nuestras cualidades, nuestras imperfecciones. Entonces me llama mucho la atención su invitación para que
possamos nos autoconhecer e seguidamente nos autocambiar, nos autotransformar. É um trabalho que não se resume a uma única existência. É um trabalho que se confunde com o processo de evolução de los espíritos, mas que podemos empezar desde agora. Sí. Então, é de los múltiples aspectos, me parece. Sí, es muy interesante la propuesta de Juana de Ángelis, porque toca algo que a cada uno de nosotros los seres humanos nos compete, como es el tema del sufrimiento. Sí. ¿Sí? Y nos plantea de que muchas veces andamos distraídos en la vida y nos olvidamos de los fenómenos biológicos. ¿Sí? En este caso, el fenómeno de la muerte, el fenómeno de la destrucción del cuerpo físico. Y ante estos fenómenos muchas veces no estamos preparados. Entonces me gustaría conocer un poco más en amplitud qué propone Juana de Ángelis ante los fenómenos de la vida, los fenómenos que muchas veces olvidamos que existen. Sí, Juana es acima de todo un espíritu espírita. Entonces Juana siempre nos apunta la necesidad de estudiar las obras de Allan Kardec, porque son estas obras que nos traen orientación, que nos permiten desarrollar nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades emocionales. Entonces, el primer paso es conocer las obras de Allan Kardec, específicamente el libro de los espíritus, porque Juana es un espíritu muy fiel al pensamiento de Allan Kardec y también a Jesús. Pienso siempre que Juana es una ventana, así como Divaldo, su medio, y toda ventana nos apunta para algún paisaje. Y el paisaje que Juana apunta es el Evangelio de Jesús, sus enseñanzas, sus ejemplos, y también todo que el espiritismo viene a traer consigo. Acerca del sufrimiento, Víctor, Juana tiene una obra muy especial que llama-se Plenitud. Y plenitud es un cotejamiento, una comparación, un link entre la doctrina budista y el espiritismo. Y el budismo, de entre tantas posibilidades de interpretación, apunta para la necesidad de cerrarmos, findarmos nuestros sofreres, nuestros dolores. Y todo se cambia con la transformación de nuestros pensamientos y también de nuestros sentimientos. El libro Plenitud es una obra muy bella, muy importante dentro de la serie psicológica, porque Juana afirma que el sufrimiento es una cosa inevitable. Los dolores todos tenemos que pasar. El sufrimiento es la dimensión subjetiva de nuestros dolores. Entonces, no hay como decir que alguien sufre más que otra persona, porque el sufrimiento tiene relación directa con el modo como nosotros hacemos el registro de nuestros dolores, dando una proporción demasiada o una proporción equilibrada. La muerte es un fenómeno inevitable de nuestro organismo y la pérdida de seres queridos, de seres amados, es también inevitable. Hoy oímos la noticia de que alguien muy querido partió. Mañana alguien dará la noticia que nosotros partimos para la vida espiritual. Y la vida es marcada por la impermanencia, por la instabilidad, por las oscilaciones de tiempo, de humor, de tantas cosas. Necesitamos, segundo Juana,
neste livro Plenitud, aprender a nos relacionar melhor com a instabilidade da vida, porque sempre que queremos manter um momento feliz, sufrimos, porque tudo se cambia o tempo todo. Sí, entonces, en este libro Plenitud, Juan aborda mucho la parte del budismo. En el Ser Consciente aborda mucho la visión de Gurdjieff, Lupesky. En otros libros habla mucho de la visión, los ángulos del pensamiento de Carlos Gustavo Jung. ¿Qué piensas? ¿Por qué ella está tomando de distintas ramas? ¿Será para que nosotros profundicemos esas líneas del pensamiento o es un puente? ¿Qué intuyes? ¿Cuál es el objetivo de esas visiones que las trae a la doctrina espírita? Sí, Jorge, me parece que las dos cosas. Necesitamos sí de un poquito más de cultura general, porque la doctrina no se encierra en sí misma. Allan Kardec fue un pensador adelante de su tiempo. Juana, en sus reencarnaciones también una mujer adelante de su tiempo. Entonces siempre necesitamos de un poquito más de cultura general. En la revista Espírita que Kardec publicó desde 1858, en muchas páginas, en muchos puntos, observamos Kardec citando demás autores. Kardec, em momento nenhum, nos invita a manter solo o estudio de nuestra doutrina. Necesitamos ampliar nuestros horizontes. Entonces Juana nos invita a conocer estos autores, mas também a profundizar nuestro estudio en la doutrina espírita. Estes links que vamos observando em seus escritos são importantes para mostrar como nossa doutrina, embora específica, distinta de las demás filosofias religiosas, morales, existenciales, tiene capacidad, tiene una envergadura, tiene una urdidura, un alicerce muy grande, muy profundo, que dialoga con otras escuelas de los pensamientos humanos. Pero ¿y cómo se hace para no perder la pureza de la doctrina? Porque si a mí me gusta determinada línea de pensamiento, yo puedo realzar más esa línea del pensamiento que la doctrina, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la línea de cuidado que debemos tener? Existe un peligro que llama-se academicismo, porque podemos conocer muchos filósofos, muchos escritores, pensadores, e muito pouco de nossa própria doutrina. Então, penso que o fio de prumo, o fiel de la balança, chama-se conhecimento espírita. Quanto mais conhecermos a doutrina espírita, mais temos condições de fazer a separação, as comparações, sem que nós nos quedamos a nos tornar personas com muito conhecimento general e muito pouco espiritista. Então, estudar sempre nossa doutrina. Me recuerdo, Jorge, que em la introdução do livro de los Espíritos, Kardec nos invita a ter regularidade, nos invita a ter também capacidade de profundizar, certo recolhimento, uma certa calma delante de informações que não têm muita conexão com o pensamento espírita. Então, calma. Não há como descobrir tudo em poucos anos. Ele mesmo nos disse que para formar um médico, um facultativo, são necessários muitos anos. Um advogado, qualquer profissional. Não há como compreender a ciência do infinito em poucos dias. Não há como ter prisa
necesitamos de calma, calma para profundizar. Lo más importante no es que tengamos muchos conocimientos, mas que los conocimientos que tengamos podamos poner en práctica estas lições que los espíritus nos enseñan en la obra de Kardec y también Juana en la serie psicológica. Sí, muy importante esta aclaración, porque también en el gremio espírita se encuentran personas que son muy dadas a la academia, innegablemente. Pero el aporte de Juana precisamente está allí, donde ella nos invita a conocer la doctrina antes que todo, profundizarla, pero a su vez nos facilita a través de ciencias colaterales que enriquecen el conocimiento espírita, pero teniendo como base la doctrina espírita. Su psicología es precisamente para eso. En ese aporte que ella nos invita a estudiar, el autoconocimiento, el cual mencionó usted, precisamente es allí donde ella nos invita y hace énfasis en las enseñanzas de Gurdjieff y Upesky, porque son estos dos pensadores rusos quienes aportaron un método práctico para conocernos, porque siempre hemos escuchado desde la antigüedad conocernos a nosotros mismos, pero nunca nos habían dicho cómo, y no hay cosa más difícil que el propio conocimiento. En esa posición, mi pregunta es, ¿qué aspecto encuentra usted de esta psicología espírita de nuestra querida Juana de Ángelis que resalten y faciliten la mejor forma de ese autoconocimiento? No es necesario un aislamiento del mundo como antiguamente se hacía. No es necesario que tengamos un momento específico para este trabajo. A todo momento, las relaciones interpersonales nos invitan a hacer una reflexión sobre nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Es necesario que tengamos un poquito más de atención a todo que se pasa dentro de nosotros mismos. La cuestión es que nuestro mundo, con sus atractivos, con sus invitaciones, con sus seducciones, nos hacen distraer nuestros pensamientos. Y es necesario que paremos un poco para percibir qué se pasa con nosotros. Y Jung, tantas veces citado, mencionado por Juana, Carl Gustav Jung, afirma que existen algunos peldaños para que podamos hacer el autoconocimiento. El primero, me parece, si no estoy me esqueciendo, me olvidando, llama-se percibir mejor nuestra propia máscara. Tenemos muchas máscaras. Máscaras son personas. En este momento yo estoy utilizando una persona. La persona do psicólogo que tiene una relación con la doctrina espírita. Soy un expositor. Cuando volver a mi hogar, tengo que asumir una otra persona, a persona de marido, de padre de mis hijos. Tenemos muchas personas. El grande problema, me parece, cuando nos fixamos en una única persona. Entonces, si soy expositor espírita, a cada calle estoy expondo la doutrina espírita. E é uma coisa inadmissível, né? Não há como vivirmos assim. Ou então, se sou psicólogo, professor, delante de todos mis amigos, quero ensinar, quero fazer uma terapia, estou fixado, parado em uma única persona. Então, a sabedoria nos invita a fazer
un camino de percepción de que cada lugar, cada relación nos invita a tener una persona. Y nosotros tenemos una personalidad, mas arriba de tudo tenemos una individualidad. Então, eu não puedo me olvidar que a individualidade é imortal. A cada reencarnação temos uma personalidade. E esta personalidade tiene muchas máscaras, muchas personas. Entonces, la percepción de mis personas es un primer paso para que yo pueda me distinguir de cada una de estas personas. Segundo paso. Sí. Una pequeña intervención. Pues no. Para conocer mejor estas máscaras y personalidades, ¿qué método o cuál sería la forma más sencilla para hacerlo en esa autopercepción? ¿A Sí. qué nos invita ella en ese Sí. sentido? De forma prática, podemos hacer una terapia con un profesional, pero nem todas las personas tienen recursos para hacer una terapia. La terapia es una posibilidad muy directa, muy práctica, muy pronta, con la ayuda de un experto que va nos apuntando ciertas cuestiones, ciertos puntos obscuros que tenemos en nuestra personalidad. Pienso que rogar auxilio a nuestros hermanos, personas que están constantemente con nosotros, es también muy importante, porque si me veo como una persona que no tiene necesidad de me cambiar, me transformar, mis amigos no tienen cómo me apuntar cosa alguna. Dificilmente conseguimos solo nos percibir. Los ojos de nuestros hermanos y compañeros de evolución son muy importantes, apuntando para nosotros cuestiones que necesitamos cambiar. Entonces, rogar, solicitar a nuestros hermanos que tengan libertad de nos decir o que están mirando en nosotros, o que hay en nuestro comportamiento que provoca alguma coisa desagradável. Segundo modo. Terceiro modo, rogar também a nossos guias espirituais que nos puedan intuir sempre, todos os dias, em todos os momentos, né? Enfim, me parece que são algumas ações práticas que possam nos ajudar um pouquinho. De forma general. Bien, vamos a hacer un receso para así retomar esta temática. Recuerden llamarnos en el último segmento al 656-5252. El programa Luces para el Alma. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, seguimos aquí con nuestro hermano y amigo César
Braga Said, que recordemos tiene una conferencia pública este sábado, hoy a las 5 de la tarde, en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, aquí ubicado en el barrio de Manga, Cuarta Avenida, número 21 a 44. Es completamente gratis. Pueden asistir todas las personas interesadas en esta temática, porque es una temática aplicable a nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando esta posición maravillosa de la doctrina espírita y de la propuesta espiritual que nos va a ayudar a nosotros a ser hombres y mujeres de bien. Sí, hablando acá con Guido, Guido apuntó una cuestión muy importante también. Siempre que damos a nuestros hermanos la posibilidad de nos decir algo acerca de nosotros, sobre nuestro comportamiento, debemos también tener una preocupación y un cuidado, porque a veces la persona que nos apunta a algo puede también estar haciendo una proyección de sus propias imperfecciones. Entonces ni siempre esta persona tiene una visión muy clara de nosotros, porque no tiene una visión muy clara de sí mismo. Entonces hay un peligro y un cuidado que debemos tener. Otro punto importante cuando se dice psicología espírita, me parece, Guido, que tenemos que desentrañar, que profundizar un poquito más esta cuestión. Tenemos dentro de mis ojos, dentro de mi mirada, mucho más una visión psicológica del punto de vista espírita, do que propriamente uma psicologia espírita. Me parece que Juana com sua obra psicológica, é um ponto muito importante, é um passo muito necessário para esta construção, este desenvolvimento de uma psicologia espírita, genuinamente espírita, né? Como será? Como se dará? No tenemos como alcanzar. El porvenir ciertamente va nos decir. De nuevo, volviendo a Carlos Gustavo Jung, el segundo punto, después que percibimos un poquito más nuestras personas, llama-se hacer contacto con nuestra sombra. La sombra no es algo negativo, ruim, malo. La sombra es algo constituinte de nuestra individualidad. La sombra se encuentra en nuestra sombra todas las cosas reprimidas, recalcadas, aspectos de nuestra individualidad que no fueron perfeccionados, desarrollados. Então, a sombra não é algo negativo. Temos em nossa sombra muitas coisas reprimidas. Nossa sexualidade, nossa agressividade, nossa religiosidade, nossa criatividade. Então, fazer contato com nossa sombra é um modo de desenvolvermos melhor nossas características enquanto espíritos imortais. Outro passo que Jung nos apunta, segundo Juana, é perceber melhor nossa ânima e nosso ânimos. Todos nós temos aspectos femininos e aspectos masculinos. Não há lugar para o machismo, nem tampouco para o feminismo. Somos espíritos imortais. Se não tengamos ninguna reencarnación como mujer, adelante, vamos a tener. Si no tuvimos ninguna reencarnación como hombre, también. Entonces, lo último punto es percibir nuestro self. Self llama-se nuestro eu profundo. Yo profundo. Yo profundo, sí. Yo profundo, sí, en español. O yo superior le llaman también. Sí, perfecto. Entonces son algunos peldaños que necesitamos percorrer.
¿Qué piensas, César, de los miedos, que es el gran problema que tenemos los seres humanos en este momento? Por los miedos hay la corrupción, por los miedos la violencia, el abuso, tantas cosas que se dan, tienen un fondo el miedo a no poder desarrollar unas buenas condiciones, nos equivocamos, ¿no? ¿Qué piensas tú? El miedo es necesario porque hace parte de nuestro instinto de conservación, pero un miedo excesivo, desproporcional, trae muchas complicaciones para nuestra vida. Un miedo excesivo puede nos llevar a una síndrome del pánico. En la síndrome del pánico tenemos 3 sinales muy característicos. Tenemos la sensación de que estamos enlouquecendo, la sensación de que podemos tener un desmayo, perder nuestros sentidos. Podemos tener la sensación de muerte. Entonces, algún tipo de miedo es necesario. Es un mecanismo de autoprotección que la naturaleza ha nos blindado, nos ofrecido, si así podemos decir. Mas tenemos que enfrentar los miedos, Jorge, porque muchas veces el bien es acañado, es tímido. Si tenemos herramientas que la doctrina, que el Evangelio nos ofrece, no podemos estar acuados, porque las personas malas, el mal está prosseguindo por toda a sociedade, por toda a comunidade. Então temos que enfrentar. Incluso uma técnica muito importante que está presente em uma escola psicológica chamada terapia cognitivo-comportamental, nos afirma que o enfrentamento é necessário para que nossos traumas puedan ser vencidos. Então, é necessário, com cuidado, naturalmente. Sei que naquela calle há violência, há pessoas malas que podem atentar contra minha vida. Não vou passar numa certa hora por aquela calle. Tenho que ter cuidado. Mas há pessoas que têm muito medo de ter inúmeras doenças. É um fenômeno patológico que necessita de tratamento especializado. Não há como simplesmente plegarias, passes, água fluidificada dar conta. Em muitos casos necessitamos de uma terapia genuinamente espírita e de uma terapia psicológica. Claro que o atendimento fraterno em nossas casas espíritas, a desobsessão, porque em muitos casos a pessoa está sofrendo um processo de obsessão, um desencarnado está cercando de si, influenciando suas atitudes, mas temos que enfrentar os medos. E muitos de nós temos medo de nos autoconhecer, do que podemos descobrir em nós. E vamos adiando este trabalho. En este aspecto de los miedos, que es tan fundamental, porque nuestra humanidad vive sumergida en el miedo, ¿qué relación hay entre estos miedos provenientes de vidas pasadas y su influencia en el presente, y de qué manera nuestra doctrina puede ayudar a resolverlos y la psicología de Guana a curarlos? En algunos casos es necesario una terapia de vidas pasadas. Es necesario acessar certos contenidos que están enraizados, fijados en nuestro inconsciente. Los psicólogos y la psicología de un modo general afirma que el consciente es una isla y que el inconsciente es un inmenso océano, exercendo influencia permanente
sobre nuestra conciencia. En algunos casos es necesario una terapia de vidas anteriores para que algunas cuestiones puedan ser resolvidas, aceptadas. En términos de conocimiento doctrinario, la doctrina nos enseña que tenemos los dolores de vidas pasadas y los dolores de la vida presente. La autoobservación, las plegarias, el trabajo voluntario en el centro espírita es muy importante. Algunas personas tienen necesidad de conocer un poquito más sobre su propia mediunidad, porque muchas veces no son miedos de vidas pasadas, mas son miedos que están siendo proporcionados por espíritus desencarnados num processo de obsessão. Muitas vezes não são de vidas anteriores, são processos que suas madres, no processo de gestação, experimentaram, sofreram. Por isso, me parece que necessitamos primeiro conhecer todos os aspectos de esta vida que estén influenciando muy fuertemente los miedos que la persona siente. Después de hacermos una varredura profunda, necesaria, vamos entonces volvermos un poquito para la posibilidad de algo pasado influenciando nuestra vida presente. Então, una terapia, en muchos casos, trabajo y conocimiento espírita, auxilio fraterno en el centro que estamos frecuentando, son algunos recursos que vienen a mi cabeza en este momento. César, hay muchos temas de los dramas humanos que toca Juana, y uno de estos temas es el de la culpa. ¿Sí? Y nos gustaría que nos hablaras un poco, y también a nivel de tus experiencias en tratamiento con pacientes, respecto a este tema que no solamente toca la parte emocional, sino que termina afectando la parte física. Sí. Yo no tengo la pretensión de enseñar algo de nuevo a ustedes y propiamente a nuestros radios oyentes, mas de repisar algunos tópicos importantes. La culpa es un excelente despertador. ¿Tiene esta palabra en español? Sí. Es un excelente despertador, mas no es una buena compañía. La culpa en Judas llevó al suicidio. La culpa en Pedro proporcionó que él se cambiase, se tornase una piedra fundamental en desarrollo del movimiento cristiano en sus primordios. Entonces, la culpa baja nuestras defensas inmunológicas, la culpa puede nos encaminar para suicidio, la culpa puede nos traer muchas enfermedades. Necesitamos de un proceso de libertación de nuestras culpas. Por otro lado, la cultura judaica cristiana tiene en su borro, en sus entrañas, la culpa. Entonces, es muy difícil, mismo para nosotros espíritas, en muchos momentos, vivirmos sin alguna culpa. Desde que la culpa no nos conduzca a algo más difícil de resolución, no hay problema tener algunas culpas. Costumbramos decir que el espiritismo habla que somos responsables, no culpados, mas da misma maneira, quando se dice que não podemos juzgar, Vítor, não há como viver sem juzgar. Juzgar um prato de comida, juzgar um livro que estamos leyendo, juzgar uma palestra que
oímos, juzgar una roupa que estamos vestindo. El gran problema es cuando tenemos acá un abogado que puede hablar mejor. El gran problema es cuando cuando el juzgamento se transforma en una sentencia. Mas juzgar a todo momento, entonces algunas culpas, no hay problema, desde que esta culpa no se transforme en algo peor para nosotros. Sí, es como pienso, mas ustedes estén a voluntad, por favor, para discordar de mi pensamiento. Bueno, muchas gracias por estos primeros momentos de nuestro programa. Vamos a dar un espacio para comerciales y seguimos con estos interesantes temas que nos tocan a cada uno de nosotros como espíritus inmortales que somos. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces vamos a seguir con el programa, este programa que estamos desarrollando en este día. Hay algo también muy bueno que debemos aprender a desarrollar, ¿no? La necesidad de perdonar. Que tenemos muchos resentimientos, muchas máscaras ocultando nuestras rabias, nuestras frustraciones. Entonces todo ese manejo emocional a veces nos hace daño, ¿no? Nos enfermamos, nos desequilibramos. Entonces, ¿cuál es la propuesta espírita en estos casos, ¿no? Necesitamos para el aprendizado del perdón, primero hacer auto-perdón. Necesitamos aprender a nos auto-perdonar, porque às vezes, Jorge, somos muy duros con nosotros mismos. Me recuerdo de una partida de fútbol, cuando el craque tiene un marcador implacable junto dele e não consegue se movimentar, desarrollar su juego, sus habilidades. Muchos de nosotros tenemos una figura, no sé cómo se habla en español, un promotor. Sí. Cuando pensamos en las figuras que hacen parte de un tribunal, tenemos solo un promotor con la acusación, con la marcación cerrada, firme. Necesitamos, vez por otra, de un abogado de defensa, de un defensor, porque de este modo teremos un equilibrio mayor. También si tenemos solo un abogado de defensa, en momento alguno vamos creer que estamos cometiendo algún tipo de error, ¿no? De erro. Entonces necesitamos en nuestra caminhada por el mundo de un defensor dentro de nosotros y también de un promotor y, por qué no decir, también un juiz que nos ayude a equilibrar el papel do defensor e el papel do abogado de defesa.
perdonarse es muy importante. Como dijiste muy bien, muchas enfermedades nacen pela ausência de alto perdão. Em mi consultório, me deparo muitas vezes, Jorge, com pessoas com câncer, com doenças autoimunes de difícil solução, porque enquistaram em seus cérebros, em seus pensamentos, maneiras de pensar muito enfermas, muito difíceis de erradicação. É necessário uma terapia de longo curso. E as pessoas mais difíceis para hacer terapia são as pessoas intelectualizadas, Guido, porque têm muitas defesas. Em muitos momentos procuram por la terapia muito mais porque alguns outros indicaram, les invitaram, do que propriamente porque su dolor, su sofrimento, não há sempre um reconhecimento de que necessita ser uma terapia. Então, a intelectualização deveria ser um caminho de maior facilitar para a pessoa, para nós que temos uma convivência com ela, mas muitas vezes a pessoa enquista, estabelece defesas muito rígidas, muito duras dentro de si mesma. Então, solo el sufrimiento para esculpir la rocha dura, la piedra dura. Hay un gigante del alma que actualmente, por este mismo tema del intelecto, de las razones, del manejo mental que le damos a todas las situaciones, a veces está oculto, como es la envidia. Y este es otro tema que Juana de Ángeles también toca en su obra, el problema de la envidia en nosotros los seres humanos. ¿La envidia? ¿La envidia? Sí, la envidia. Sí. Em português, inveja. Eu penso que não há como deixar de admirar as pessoas que se destacam, as pessoas que têm moneda, dinheiro, as pessoas que têm alguma projeção em nossa sociedade, os médiums muito bem-sucedidos, as pessoas que explanam com facilidade uma diversidade de assuntos, se temos uma vontade de também fazer este mesmo tipo de tarefa, pero é necessário ter cuidado para que a admiração não se cambie em uma envidia, porque a envidia muitas vezes nem sempre é um desejo de ter aquilo que a pessoa tem, mas muitas vezes um desejo de ter sem que a pessoa tenha o que tem. Então, há um egoísmo profundo, mascarado, enraizado em nós, em nossa mirada sobre as vidas de los outros. Então, penso que a todo momento somos invitados a trabalhar nossa envidia. Alguma ambição, algum desejo de crescimento, temos que ter. Nem que seja espiritual. Não quero nada mais material, minha vida está buena, equilibrada, minhas contas estão pagas, mas espiritualmente necessito ter algum tipo de ambição para me desenvolver, para crescer, para não estagnar no ponto em que me encontro. Mas a envidia é um peligro muito grande. Me deparo com trabalhadores espíritas que se envidiam mutuamente, casas espíritas que envidiam outras casas, médios que envidiam outros médiums. E muitas vezes, no campo da exposição doutrinária, nos deparamos com companheiros que, por ter uma grande admiração ou uma grande envidia por Divaldo Franco, parece que se incorporam de um modo de falar semelhante. E eu me pergunto, tudo bem,
qué bueno buscar un ejemplo muy bien sucedido, mas el gran fenómeno es cuando somos nosotros mismos, cuando asumimos nuestro modo de ser, de hablar, de nos relacionar unos con los otros. Una vez preguntei a um grande expositor de minha ciudad, eu era um jovem, eu lhe perguntei qual o auge, qual o cumbre da exposição espírita. E ele me dijo, quando somos nosotros mismos, quando assumimos nossa própria personalidade, quando não queremos parecer aquilo que nós somos. Então, necessitamos de mais autenticidade em nossa vida. Mas as pessoas, quando são autênticas, causam problemas. Pero penso que podemos ser autênticos sem nos transformar em um rolo compressor, em uma máquina que passa por cima de nossos irmãos, porque senão, do contrário, não temos espírito fraternal. Sí. Ahí es donde entra a jugar, como tanto insiste también nuestra mentora y en el libro de los espíritus, nuestros mentores superiores, la humildad. La humildad como una cualidad psicológica y una cualidad espiritual. Y precisamente acerca de eso, César, quiero preguntarle. Nuestra doctrina, nuestros espíritus superiores que allí dejaron tan grande enseñanza, nos dicen que nuestra humanidad es una humanidad netamente tecnológica, que hemos desarrollado muchísimo la mente, y que el gran problema vendrá después y que ya estamos en ellos, que es el desarrollo moral, que todavía nos falta mucho y que esto es lo que nos llevará a avanzar mucho en la humanidad. Ese desarrollo intelectual, el intelecto y el desarrollo moral o emocional o sentimental o de sentimiento, nos lleva a preguntarnos, y que siempre ha sido la gran pregunta de la psicología y que todavía hay mucha disparidad, la diferencia que tanto queremos encontrar y que vivimos a diario pero que desconocemos entre emoción y sentimiento, y cómo esa diferencia nos puede ayudar a ubicarnos mejor en el conocimiento de sí mismo, porque decimos, y siempre se ha dicho, así como piensas, se trastornan los sentimientos, las emociones, pero yo he observado que muchas veces no es el pensamiento el que daña la emoción, muchas veces son emociones que saltan con tal fuerza que son los que desvían el pensamiento y nos desvirtúan lo que realmente queremos pensar. Entonces, este es un proceso complejo. ¿Qué nos puede enriquecer con tu vasta experiencia como terapeuta, psicólogo y con lo que conoces de Juana en ese sentido? Necesitamos tener paciencia con nosotros mismos, porque é o processo de desenvolvimento espiritual para que possamos alcançar um equilíbrio de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, es necesario mucho tiempo. Somos espíritus que bagunzamos mucho nuestro pasado. Nuestra alma es un cuarto de niño con juguetes espalhados por todos los lados. Hasta que possamos tener un equilibrio mayor, vamos necessitar de tempo. Há um pensador brasileiro já desencarnado que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, chamava-se Juvanir Borges de Souza. Em um artículo muito interessante chamado Autoconhecimento, ele dijo que o processo de autoconhecimento muitas vezes se encontra com alguns empeços, porque a educação materialista de nosso mundo, de nossas escolas, não está direcionada para o autoconhecimento. Muitas vezes, no centro espírita, desenvolvemos muitas tarefas, mas paramos pouco para pensar em la importância de nos conhecermos. Então, hacemos muitas coisas. Há um fenômeno que se chama, déjame ver la palavra, chama-se profissionalismo religioso. Hacemos encontros maravilhosos,
hacemos campanhas de arrecadação de fundos para manutenção da obra social, mas nos tornamos expertos em la organização material de nosso centro, mas as relações estão complicadas. Nuestra relação com nós outros, há companheiro que necessita de desafogo, necessita hablar, e não estamos percebendo sus dolores, sus necessidades. Companheiro tem hijo que parte para a vida espiritual, uma esposa, padre, uma madre, pensamos, muito normal, não se deve llorar, não se deve sufrir, porque temos o conhecimento espírita. A pessoa, muitas vezes, é muito exigida, muito afrontada. O conhecimento espírita é uma bendição em nossa vida. Não é algo, não é uma ferramenta de como se diz, de castigo. Não devemos utilizar o conhecimento espírita neste sentido. Então, penso que nossas emoções vão continuar com nós. São fenômenos passageiros. Os sentimentos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, necessitamos de las emoções em nosso processo de ascensão espiritual, mas necessitamos também manter controle sobre elas, porque senão, no gosto de Jorge, estou agredindo a Jorge, não me gusta o que Vítor acabou de dizer, e eu seguro Vítor por seu colarinho, por sua roupa, e quero abrir sua cabeça para que concordes com minha maneira de pensar. Bueno, muchas gracias por toda esta ampliación de estas preguntas. Tenemos una pregunta al aire, vamos a invitar a nuestros oyentes. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, buenos días. Mi nombre es Rafael Márquez. Bienvenido. Estoy aquí de Turbaco, escuchando las interesantes respuestas del doctor. Yo tengo una problemática muy puntual que quiero preguntarle. Uno, ¿cómo desarrolla eso entre el sexo y el amor? Porque uno piensa que a veces está con muchas personas, se genera una tranquilidad, pero a una veces que las personas están más intranquilas, ¿no? Entre más novias, personas tienen con las que siempre están buscando a otras, y yo veo como quiero preguntarle cómo lograr esa tranquilidad, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo se maneja ese equilibrio entre el sexo y el amor en las personas que tienen muchas relaciones, tienen muchas búsquedas, pero no encuentran esa plenitud? Sí, ¿cómo llámase nuestro radio oyente? Rafael. Te parabenizo por la pregunta oportuna, actual y muy importante para que possamos desarrollar un poquito sobre este tema. Yo tuve un paciente que me decía que antes de su relación terminar, él tenía necesidad de empezar una otra relación, porque tenía necesidad de estar constantemente apasionado. Y yo me recuerdo que disse a ele: tú no debes ser una buena compañía. ¿Cómo? Tú eres mi psicólogo y dime isso? Sí, porque tú no paras un poquito para hacer una reflexión sobre la relación que se findó, ya tiene necesidad, antes mismo que la relación termine, de empezar una otra relación. Entonces, tu própria companhia não deve ser algo bueno. Tu não ficas consigo mesmo. E ele, então, parou para pensar um pouquinho. El sexo, Rafa, é um fenômeno passageiro. É uma manifestação de nossa alma.
que llega a nuestro cuerpo. Es algo divino que Dios puede nos ofrecer para que, primero, la humanidad pueda se reproducir, pero no es la única función del sexo en nuestra vida. El sexo es muy importante para nuestro equilibrio emocional. No que las personas que no hacen sexo puedan desarrollar algún tipo de enfermedad. Muchas veces los problemas son mucho más comunes entre las que practican sexo do que propiamente entre aquellas que no tienen una vida sexual activa. Nosotros necesitamos que el amor esté à frente del sexo, para que dê um emprego, uma aplicação digna a nossas forças sexuais. Um senhor, uma vez, chegando à casa espírita, Rafa e hermanos aqui presentes, me perguntou se ele devia fazer uma plegária antes da relação sexual ou depois. Eu le digo, ni antes ni después. Es un momento para no se pensar en oración. Es un momento para que los cuerpos y las almas se encuentren y vivan el momento que sin agresión mutua, recíproca, vivan entre cuatro paredes aquello que crean que necesiten vivir. Entonces, el amor debe guiar nuestras escolhas sempre, a todo momento, Rafa. Se necesito cambiar frecuentemente de mujeres, de hombres, entonces el fenómeno que está haciendo falta es de autoamor. Necesito me bastar un poquito más. La otra persona no debe ser la fuente de mi felicidad. La fuente de mi felicidad soy yo mismo. Yo necesito estar así. Nuestro radio oyente llama-se Rubén. Otro, sí, perdón. Entonces, la otra persona no debe ser nuestra fuente de felicidad. Nuestra relación con nosotros mismos. Pero hay un fenómeno también en nuestro movimiento que parece que la persona va a llegar al mundo espiritual, bien o mala, si tuviera ha sido un buen uso del sexo. Y me pregunto, amigos y hermanos, ¿y el uso de la belleza? ¿Y el uso del tiempo? ¿El uso de mis conocimientos? ¿El uso de mi carisma? De la palabra? Tantos son los factores que la espiritualidad utiliza para hacer una evaluación de nuestra caminada por la tierra. Mas hay compañeros que tienen el sexo enraizado, mal resolvido dentro de sí mismos y avalían sus compañeros de caminada solo por los aspectos sexuales de la vida de esta persona. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que ter cuidado. Muitas vezes, até se um médium é casado, não confiamos em suas revelações. É necessário que não tenha vida sexual. É um absurdo, né? É uma distorção. Então, múltiples parceiros e parceiras podem responder por la necessidade de um pouquito mais de autoamor. Tenemos otra pregunta al aire. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, Rubén Hernández. Hola Rubén, ¿cuál es tu pregunta? Sí. ¿Qué enfoque da Juana de Ángeles para superar los desequilibrios a nivel sexual? ¿Qué enfoque, ya se está hablando de este tema, qué enfoque nos da Juana de Ángeles para superar nuestros desequilibrios a nivel sexual? Ya entramos en un tema mucho más profundo, los desequilibrios a nivel sexual. ¿Qué enfoque nos da Juana de Ángeles para superar estos desequilibrios? Existen muchos desequilibrios nesta área. Me recuerdo que Emmanuel,
antes de hablar un poquito sobre Juana, en el libro Vida y Sexo, psicografado por Chico Xavier, en el capítulo que habla sobre la mujer adúltera, él dijo que cuando Jesús afirma para la mujer adúltera, que afirma para las personas que estaban cercanas a ella, quien estiver sin pecado, atire la primera piedra. Que Jesús neste momento no solo llamaba a atención de las personas para la necesidad de se preguntarem se tenían errores, mas también se tenían errores en su vida sexual. Quien no tiene problema en su vida sexual, atire la primera piedra. Todos nosotros tenemos algo para resolver. Un poquito más, un poquito menos. Algunas personas están bien, no quieren compromisos, mas es muy difícil. Me recuerdo que hablando con José Raúl Teixeira, nuestro hermano brasileño, ele dime: César, desconfie de las personas muy bien resolvidas sexualmente. Não há na face da terra pessoas totalmente resolvidas. Não há como. Jesus é uma exceção que passou por acá. Né? Então, temos pessoas que são voyeurs, que gustam simplesmente de observar a vida sexual ajena. Temos pessoas que têm taras e necessitam de filmes pornográficos para terem relações sexuais. Temos pessoas fijadas em um processo solo de masturbação, não se permitem ter uma relação interpersonal com alguém a sua volta, alguém cercano. Temos pessoas que padecem do fenômeno da pedofilia. Temos pessoas pervertidas. A vida sexual está muito enraizada em la vida personal. Temos que fazer um estudo de la personalidade e não há como generalizar. Necessitamos estudar problema a problema, porque a educação de seus padres tem uma influência muito grande, as vidas passadas, processos obsessivos. Juana, então, nos ajuda a perceber os problemas sexuais com uma amplitude maior. Juana não condena, porque nenhum espírito superior nos condena. Outro dia, em um centro espírita, uma comunicação, o espírito estava vindo a falar sobre as loterias do mundo. Eu me perguntei, quando um espírito superior vai falar sobre loteria, sobre juego? Então, todos os espíritos superiores de la codificação, e Juana é um espírito amigo presente em la codificação, nos afirma que necessitamos ampliar nosso olhar, nossa mirada. Muy buenas tardes, tenemos otra pregunta al aire. Buenas tardes, querría hacer al disertante la siguiente pregunta. ¿A qué se debe que en el movimiento espírita se destaca y conoce a Juana de Ángelis y se trata poco sobre el espíritu de María de Nazaret? ¿Qué posición ocupa ella en la espiritualidad? Muchas gracias por la pregunta. María de Nazaret es un espíritu maravilloso. Es la madre de nuestro Señor Jesús. Tenemos una gratitud inmensa por María de Nazaret. Hay una obra específica maravillosa que llama-se Recuerdos de un Suicida, psicografado por Memórias de um Suicida, psicografada por uma médium brasileira chamada Ivone
do Amaral Pereira, uma senhora muito distinta, muito disciplinada, que padeceu muito em sua vida, um processo de expiação e, consequentemente, de pruebas também, porque toda expiação é uma prueba, nem toda prueba é uma expiação. Portanto, Maria de Nazaré trabalha, tem um hospital para acolher os suicidas, tem um trabalho em toda a terra. É que Juana de Ángeles é um espírito mais cercano de nós outros. Não é um espírito arriba de Maria de Nazaré. E nós outros não somos cultuadores de Juana de Ángeles. Como al início de nosso programa, eu dije, Juana é uma ventana. Kardec é uma ventana, sempre apuntando para Jesus. E em la vida de Jesus, temos que fazer uma reverência e ter uma gratidão ao Espírito Maria de Nazaré, um Espírito maravilhoso que recebeu nosso Senhor em sua vinda, em sua venida ao planeta. Se alguno de nossos irmãos acá desearem acrescentar, por favor. Sí, yo pienso que Juana de Ángeles es una propuesta que está actual en el momento sobre esta parte psicológica que necesitamos entender mucho más, profundizar para la transformación moral que nos invita la propuesta espírita. Pero tenemos muchos autores además, ¿no? León Denis es un excelente autor de obras espíritas que también es un poco desconocido en el medio espírita. Sí. Y que hay que profundizar, estudiar las obras de Amalia Domingo Soler. ¿Sí? Entonces, no confundir, ¿no? No confundir. La propuesta de Juana de Ángeles es una de los vertientes que podremos decir de la doctrina, porque hay muchas abanicos de propuestas y de posibilidades que van a dar respuestas a la verdad consoladora que es la doctrina espírita. Tenemos otra pregunta al aire. ¿Con quién estamos? Sí, buenas tardes, le habla Marina, de acá del Bosque. Marina, gracias por tu llamada. Mi pregunta es, si todo sucede por ley de causa y efecto, ¿qué pasa con el perdón de las ofensas desde el punto de vista de la espiritualidad? Gracias. ¿Qué sucede con el perdón de las ofensas? Si todo es ley de causa y efecto, ¿no? Si todo es ley de causa y efecto, ¿cómo se interpreta el perdón de las ofensas desde el punto de vista espiritual? Bien, pienso que la ley de causa y efecto siempre va a actuar en nuestras vidas. No hay como establecer algún tipo de barrera, de impedimento. Por otro lado, necesitamos perdonar a nosotros mismos, a las otras personas, porque o autoperdão é uma necessidade em nosso processo de desenvolvimento espiritual. Às vezes temos um sentimento muito complexo em relação ao autoperdão. Perdonar não significa que a persona seguirá causando algum tipo de dano a nós outros. Ele só causará dano se nós outros permitirmos. Me recuerdo de um encontro sobre família que tuvimos em Brasil, em nosso estado de Rio de Janeiro, e que uma pessoa enviou a la mesa, Vitor, uma pergunta: mi marido me maltrata muito, me trai com outras mulheres, mi marido é um alcoólatra, mi marido é um pervertido. E a senhora que estava a mi lado, também ajudando a responder as perguntas, Jorge, a pergunta foi dirigida a ela, simplesmente falou assim: mi hermana não se separe, permaneça em seu casamento. E eu pensei, não é ela que apanha, que é traída, que tem um marido pervertido. É muito fácil dizer para outra pessoa: quédate aqui, ou
desloque-se para outra situação. Eu não iria dizer, sepárate agora. A decisão é de la própria pessoa, né? Então, muitas vezes, perdonar não significa que a pessoa seguirá haciendo os mesmos errores. Muitas vezes, é o primeiro passo para que a pessoa pare para pensar e modifique, cambie seu comportamento, né? Mas a lei de causa e efeito vai atuar, quer eu tenha me perdonado, quer eu não tenha me perdonado, perdonado a los outros ou não perdonado a nenhuma pessoa. É uma lei, pero uma lei amorosa, educativa, não uma lei punitiva. Há livro chamado El Cielo e el Infierno, donde Kardec nos afirma que necessitamos de 3 passos: reconhecer nossas próprias falhas, nossos próprios errores, né? Passar por la expiação e por la reparação. Então, a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, é uma lei amorosa e também educativa, pedagógica. Bien, por favor. Entonces vamos a hacer un receso momentáneo para comerciales y seguimos con este programa Luces para el Alma. Recuérdenos llamar al 656-5252. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, seguimos con este programa. Una inquietud muy grande que tenemos es la juventud, los niños, que es el gran reto, ¿no? Estamos en una nueva generación, los niños vienen con otras actitudes, otras capacidades que nosotros quizás no tuvimos, ¿no? Nuestros padres tampoco la tuvieron. En la parte tecnológica, en la parte del comportamiento, mucha influencia de los medios. Es un reto para nosotros como padres educar, guiar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué debemos hacer aprovechando este conocimiento de la doctrina espírita para ayudar a que el mundo sea mejor, comenzando desde nuestra juventud y nuestros niños, ¿no? Muchas veces, Jorge, en mi consultorio, algunos padres, algunas madres recomendam terapia para sus hijos. Estos hijos me dicen, mi padre debía estar acá, mi madre también. Yo pienso que muchas veces sí. Jung, en uno de sus libros llamado El desarrollo de la personalidad, que es un libro psicológico y pedagógico también, habla que un problema en un niño normalmente debe nos hacer pensar en problema en la relación del casal, en las relaciones familiares. Entonces, el mejor camino es el camino do ejemplo, ejemplificar para nuestros hijos. Tengo una amiga
y hermana que tú conociste, Teresinha, en Brasil, siempre que su hijo hacía sus cumpleaños, Teresinha llevaba a su hijo a un asilo de señoras, de señoras viejas. Su hijo ofrecía pedacitos de bolo para estas señoras. De dulce. Y tenía un instrumento musical llamado acordeón, sí, muy común en Brasil. Aquí también. También, sí. Pues su niño, su hijo, tocaba algunas músicas para las señoras y daba la torta también. El tiempo pasó y su hijo, hoy con más de 50 años, ainda hoy, siempre en su cumpleaños, un día después, procura un abrigo de señoras, un abrigo de niños, y va a compartir sus habilidades musicales, compartir sus sentimientos más sagrados con otras personas. Entonces tenemos que hacer una propuesta de autoeducación, porque un gran problema, Jorge, es que nosotros olvidamos que para educar necesitamos nos autoeducar. Claro, sí. Y tenemos hijos diferentes a cada fase de su desarrollo psicológico, biológico, sociológico. Y un dos grandes problemas es que nosotros nos fijamos, nos encastelamos como dueños de la verdad, dejando de exemplificar. Un niño recién nato necesita de un tipo de padre y de madre. Un niño que está llegando a edad escolar necesita de otro tipo de madre y de padre. Un hijo que está en plena adolescencia necesita de otro tipo de padre y de madre. Y un dos grandes problemas es que nosotros nos fijamos, paramos en el tiempo, no seguimos creciendo, ampliando nuestros horizontes sobre la educación. Leemos muchos libros, tenemos un periódico asinado que llega en nuestra casa, tenemos una actualización en asuntos generales, mas no miramos nuestros hijos, sus necesidades, sus carencias, sus dificultades escolares. Ni siempre sabemos quién son sus mejores amigos, qué se pasa, qué deberes escolares tienen para hacer. Entonces estamos nosotros distraídos que la paternidad y la maternidad es una grande misión. El Señor va a nos pedir cuenta de nuestros actos, de cómo encaminamos o no nuestros hijos en la vida. Mas para encaminar bien los hijos necesitamos nos encaminar primero con más centralidad, con más disciplina, con más autoconocimiento, que es o que Juana en su serie psicológica nos invita a hacer. Tenemos muchas tareas en el mundo, mas pienso que una de las tareas más sagradas es tener hijos con nosotros, Jorge, y que no deja ni un poco a desear en relación a ninguna tarea mediúnica, a ninguna tarea de expor la doctrina por el mundo, por nuestra ciudad. Es una tarea importantísima. Así es. Precisamente en el libro de los espíritus, el espíritu de San Agustín nos resalta esa parte cuando dice que la tarea de ser padre y la tarea de educar a los niños, nunca se deja de ser padre. Recuerdo que en una conversación con Divaldo nos decía que el acto de ser papá y mamá jamás se pierde, y que por muy ancianos que sean los hijos, siempre habrá por encima de ellos un papá y una mamá, y que por tal razón, lo que usted acaba de decir, que es muy claro, que se nos pedirá cuentas del futuro de esos hijos, aunque ya ancianos, esos hijos también habrán de responder por nuestra orientación. Sí. Y precisamente a raíz de esa situación, hoy día vemos
mucha agresividad en niños pequeños. La agresividad de adulto se ha transmitido, ¿no?, como ejemplo o por situación social a los niños pequeños. Y hoy hay muchos niños supremamente agresivos que se llevan al psicólogo para que el psicólogo resuelva la agresividad de la criatura. Y conozco casos de esa naturaleza cuando también deberían ir los padres primeros que el hijo. Entonces es una situación cada vez más difícil porque la intolerancia y la agresividad crece en nuestras ciudades de qué manera tan violenta. Sí, sí. Realmente es muy interesante este tema de la familia, ¿sí? Porque la familia a todos nos marca psicológicamente. O sea, todos llevamos una marca a través de toda nuestra existencia, de nuestras primeras relaciones. Y Juana de Ángelis no hace caso omiso a esta temática y nos toca todo este proceso, todo este ciclo vital del individuo, desde la fase prenatal, pasando por toda la fase de la niñez, hasta llegar hasta la pubertad. Y nos toca con mucha claridad este tema de estos cambios que sufre el adolescente, ¿sí? Que pasa una nueva vivencia física, psicológica, una nueva vida hormonal. Y vemos que en esta sociedad, en la sociedad colombiana, la sociedad latinoamericana, se están dando mucho los embarazos no deseados. ¿Cómo llegan a darse todas estas situaciones? Y en tu consultorio, si has tenido alguna experiencia con esta temática de atender muchachos que se encuentran, no se encuentran a sí mismos en esta fase tan complicada como es la pubertad. Sí. Es una fase que, según el espiritismo, el espíritu retoma su bagaje del pasado. Entonces, tenemos una transición biológica, tenemos una transición espiritual, tenemos una transición psicológica muy compleja. Es necesario que nosotros que somos padres y madres estemos atentos para cuidar con mucho cariño, con mucha atención. Pienso que es una fase, es un momento que pasa también. Nosotros que estamos acá, pasamos por la adolescencia en otro tiempo, con otras características, y sobrevivimos, estamos dando curso a nuestras vidas. El adolescente necesita de mucha comprensión, mucho más do que órdenes, de que figuras autoritarias, figuras punitivas. Él necesita de personas que estén consigo, hablando, compreendendo, también estableciendo limites. Muchas veces miro padres y madres que quieren ser simplesmente amigos y nada más. Entonces, hablan do mesmo modo, van a ciertas fiestas, pasan a se vestir semejantes a sus hijos, y no es eso que hacerá la diferencia. La diferencia son los ejemplos, las actitudes. Sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juani Nova. Juani, bienvenida a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Quiero hacer una pregunta al disertante, ya aprovechando que está hablando de las juventudes. ¿Qué incentivos deben ofrecer los centros espíritas para atraer y mantener a la juventud en los centros? Ya que por fuera hay otros movimientos que tienen diferentes tipos de eventos, de cosas, de incentivos para poder mantener ahí a la juventud, y ellos se encuentran motivados y asisten. ¿Qué debemos hacer en los centros espíritas para que esto se dé? Gracias, muy amable. Gracias por su participación, por su pregunta también. Pienso que debemos hacer una evaluación sobre nuestros liderazgos, porque a veces tenemos un liderazgo de la juventud muy carrancudo, muy serio. No es una persona apropiada para este tipo de tarea.
Da misma manera que en la evangelización de los niños, no podemos tener personas que no tienen ningún tipo de afinidad con la niñez, con la infancia. Sería lo mismo que dar las cuentas del centro espírita para una persona que tiene dificultades en somar, en dividir. Es algo complejo. O pedir que una persona que tiene una patología de la fala hable sobre espiritismo en el centro espírita. Primero tiene que resolver su propia necesidad de cuidados con la fonoaudióloga, el fonoaudiólogo. Entonces, no debemos llevar para nuestro centro espírita tudo que há de presente, de divertimento, de distracciones en nuestro mundo, porque estaremos haciendo una inversión. La doctrina tiene una propuesta metodológica, pedagógica, que puede simplemente atender mucho bien a la juventud. Entonces, necesitamos pensar cómo son nuestros liderazgos, cómo son los líderes de la juventud. Según cómo la juventud es mirada por la diretoría del centro espírita, porque tenemos una diversidad de centros espíritas, centros que se vuelven en torno de la mediunidad. Nada más é importante. Centro espírita que se vuelven simplesmente para trabajos sociales. Nada más es importante. Centros que están volvidos para la curación. Nada más es importante. E necesitamos mirar el centro espírita como una escuela de lo espírito inmortal. Como es? Emmanuel já afirmou com muita propriedade. El centro espírita es la universidad de la alma. Entonces, es un hospital, es una oficina de trabajo, es una gran familia, mas es sobre todo una gran escuela. Es muy importante que la visión de los frecuentadores y trabajadores también se cambie, porque do contrário será difícil hacer un buen trabajo con la juventud. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tenemos otra pregunta al aire. Gracias, mi nombre es Ricardo Valencia. Ricardo, bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es su pregunta? Yo estoy iniciando mi estudio en la doctrina espírita y he tratado de leer a veces las obras de Juana, y hay algunas veces que me cuesta trabajo comprenderlas, y me dicen que Juana es difícil de comprender, y yo quería preguntarle a usted respetuosamente cuál es la forma de acceder al estudio de Juana, por qué libro empiezo, qué me recomienda, porque me he dado cuenta que cuando la leo tengo que volver a leer y me cansa a veces esa situación. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Él nos pregunta Él nos pregunta sobre a veces la dificultad de entender y comprender a Juana de Ángeles, y a Ricardo le toca leer y leer nuevamente para poder comprender. Entonces a él le han dicho que estudiar a Juana es muy difícil. ¿Qué debe hacer Ricardo? Es necesario que antes de empezar a estudiar Juana, que se estudie un poco y siempre y permanentemente a Allan Kardec, ¿eh? Para entender Juana necesitamos de inicio entender Allan Kardec. Necesitamos entender un poquito más del Evangelio de Jesús, a luz del Espiritismo, porque el Evangelio de Jesús, sin la presencia del Espiritismo, a mí no tengo dificultades de comprender, mas a luz del Espiritismo, todas las cosas tienen una claridad, una objetividad muy específica, una clareza, una facilidad mayor para nosotros. Juana es un espíritu muy culto. Necesitamos tener junto un buen diccionario para hacer algunas consultas.
es muy importante estudiar Juana también en grupo, porque la facilidad para intercambiar opiniones, puntos de vista, será mayor. Estudiar Juana solito no es un buen camino. No entanto, todavía podemos estudiar cualquier obra espírita o no espírita solitos. Entonces, un diccionario es muy importante. Juana tiene 3 fases. Sus libros de consuelo son libros maravillosos, que no tienen gran dificultad. Se asemelhan a muchas obras, incluso de André Luiz, otro espírito. En algunos momentos, Emmanuel, otro espírito que psicografaba y orientaba Chico Xavier, tiene segundo momento, que se llama momento de estudios doctrinarios. No son libros difíciles. E a série psicológica necessita que, em algum momento, querendo profundizar, que recorramos, que hacemos uma búsqueda em alguma enciclopédia, em uma obra específica. Por isso, um estudo sistematizado das obras de Juana há de trazer muito mais facilidade para um iniciante. Pero nenhum iniciante, dentro de mi ponto de vista, deve, iniciante en el espiritismo, empezar por las obras de Juana de Ángeles. Deve empezar por las obras de Allan Kardec. Bien, entonces estamos realmente, muchas gracias aquí por esta maravillosa disertación, exposición, conversatorio que hemos tenido aquí con este hermano brasilero que viene de Río Janeiro, César Braga Said. Les recordamos que tenemos esta conferencia a las 5 de la tarde en nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, Manga, Cuarta Avenida, número 21A44, completamente gratis, gratuita la entrada. A las 5 estaremos transmitiéndola también por internet. Pueden ver la conferencia en la página juanadeangeliscartagena.org. Ahí pueden entrar y pueden también por internet escuchar y mirar la conferencia en vivo, ¿no? Entonces vamos a despedirnos de este programa. Vamos a darle las últimas palabras a César para que podamos así ir cerrando este programa de Luces para el Alma, que hoy ha llegado a verdaderamente a nuestra alma, ¿no? Agradezco su invitación, Jorge, demás compañeros acá presentes en el estudio del programa. Agradezco la oportunidad. Pido disculpas por no hablar perfectamente español. Pido disculpas si alguna respuesta no fue al encuentro de aquello que los radios oyentes necesitaban. Agradezco la oportunidad de ser útil y de estar aquí con buena voluntad. Espero um dia volver acá, hablando mejor, respondendo mejor e sendo um pouquinho mais útil a todos ustedes. Muitas gracias e vamos amar, porque a vida só tiene sentido com a presença do amor. Muchas gracias a todos y nos sigan escuchando a través del dial 820 AM Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Que tengan un feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.